Para entender mucho mejor este tema, el día de hoy nos acompaña una espectacular y excepcional invitada. Ella es Alejandra Vázquez, la líder de atracción y talento de la compañía Ceibaso. Ella nos va a estar acompañando y nos va a estar contando parte de esas experiencias que ha tenido liderando un área de talento humano en un sector tan competitivo como el sector tecnológico. Pero antes de comenzar y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, queremos invitarlos a todos ustedes, a los que nos están viendo y nos están escuchando, a que conozcan mucho más de la compañía que está detrás de este espacio de Teamworks.tech, una compañía que ha creído firmemente en que las conversaciones de valor aportan realmente tanto a la parte profesional como a la parte personal de cada uno de los profesionales que participan en los procesos de selección en el sector de tecnología y en otros sectores también, claro está. Así que los invitamos a todos ustedes a que busquen y conozcan mucho más de este portal de empleabilidad, www.teamworks.tech. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Alejandra Vázquez. Alejandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Con todo gusto y gracias porque en realidad has estado en varios de nuestros espacios desde el inicio y has estado conociendo un poco más de lo que nosotros hacemos. Y para nosotros también ha sido un gusto tenerte participando y conocer mucho más de Seibo, de su cultura. Bueno, ahora sí como para comenzar y que entremos en materia y que quienes nos escuchan y quienes nos están viendo conozcan un poco más de la parte personal o de la parte personal de Alejandra. Cuéntanos un poco de tu pasión, si tienes alguna actividad que te mueva el alma, cuéntanos un poco de esa parte. Bueno, ¿qué les cuento? Tengo, digamos, últimamente he ido como retomando muchas cosas de pronto que antes no hacía. Digamos que antes no era una persona de hacer ejercicio, ahora ya soy una persona enfocada en ese tema de, digamos, del bienestar, ¿cierto? También probablemente pues me he enfocado también en la coherencia con lo que hago dentro de la parte pues, laboral. Me gusta mucho leer sobre cristales, pero no como de la forma esotérica, sino como desde la forma, digamos, como, geológica de los cristales. Entonces, últimamente he ido pues como alimentando como una colección alrededor de eso. Y digamos que la parte del tiempo familiar para mí siempre ha sido importante. No he cambiado, entonces como todas esas dinámicas alrededor de salir a comer, de visitar sitios, pueblos, creo que va a ser un hobby que siempre me va a mover, digamos, como por ese carácter familiar que representa. Pues, como para mí. Sí, claro, y yo pienso que es algo muy importante ir, yo lo digo de esta forma, alimentando esa parte personal, que es la que en realidad nos da base y estructura para poder fortalecer la parte profesional. Bueno, Alejandra, cuéntanos un poco, bueno, esa parte ya me la contaste. Hoy, ya entrando en materia, ¿es más difícil encontrar talento o convencer? Yo lo diría como muy diplomáticamente, depende, ¿cierto? Sí. Pero voy a enfocarme mucho ahorita en el convencer. Digamos que hoy, dentro de todas las, digamos, dentro de las áreas de lo que es la atracción y selección, haciendo de pronto como un comparativo, podemos encontrar muchas herramientas donde ya, digamos, podemos encontrar el talento, ¿cierto? Pero digamos que ya la parte, digamos, decisoria en este tipo de procesos es cómo convencemos a ese talento que venga con nosotros, pues que se alinee, digamos, con nosotros, que vea en una empresa, digamos, como sepa la coherencia con respecto también como a la cultura organizacional, que tanto se alinea con el propósito también de estas nuevas generaciones, que también hay un reto grande de cómo nos vamos también enfocando y adaptando como a las necesidades que estas nuevas generaciones que están entrando pues como a los campos laborales de cierta forma, pues como pueden ser convencidos, que también, digamos, en diversos estudios se denota que son, digamos, ya atracciones o aspiraciones muy distintas pues, como generaciones anteriores. Entonces yo creo que el principal reto está en convencer. Sí, sí. Pienso que es un reto
Y ya hay que, digamos, como definir estrategias para poder entender también qué es lo que están buscando hoy en día los profesionales. No. ¿Qué prácticas les ha funcionado para atraer talento tech en un mercado tan competitivo? Bueno, ahí yo quisiera como destacar, digamos, como ese esfuerzo que se ha hecho como en 20, 21 años de historia, digamos, de la organización a la cual digamos, pertenezco hoy, ¿cierto? Y es como ese construir esa cultura alineada también como con el, pues como con el discurso, ¿cierto? Que el candidato encuentre que no nos, o sea, que no va más allá de la palabra, sino también del hacer. Y cómo nosotros también demostramos esa cultura como ese candidato desde antes del ingreso, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una forma muy orgánica en la que los candidatos llegan a la organización, llamados en gran parte por ese referenciamiento, digamos, de esos conocidos, pues digamos que en la industria tech, digamos que es muy, pues se propicia mucho el tema de las comunidades, entonces generalmente los roles se conocen pues en diversas situaciones que no Escenario, necesariamente sí. son lo laboral, entonces también como ese punto de la referenciación, de yo poder decir, vení, yo trabajo en Seivamente para acá, o ya no trabajo allá, pero yo te recomiendo que mandes tu hoja de vida allá, eso también pasa mucho. Entonces yo creo que como esa cultura sigue llamando, digamos, mucho la atención de los candidatos y también como esa estabilidad, ¿cierto? Si bien, pues, digamos, como en el mundo, y más aún en el mundo en el que estamos en tantos contextos, no hay certeza, pues, digamos, no hay certeza de, digamos, de las cosas. Sí, digamos, los candidatos hoy también denotan como una necesidad de sentir cierta estabilidad, ¿cierto? De sentir que incluso que, no sé, una definición de un contrato a término indefinido en realidad sí sea coherente, pues como en su definición, ¿cierto? Entonces, creo que eso es como lo que pues a hoy sigue y seguirá funcionando todo el tiempo. Claro, y yo pienso que es algo que, aunque la tecnología siga interviniendo de forma tan importante en los procesos de selección, el voz a voz funciona aún, ¿sí? Y funciona muy bien, ¿cierto? Entonces el voz a voz te crea cultura, ¿sí? O te crea también, digamos, como esa demanda que al final pues, te permita responder a un mercado que requiere profesionales específicos con ciertos conocimientos. Claro. Bueno, Alejandra, ¿cómo construyen una experiencia de candidato que realmente marque la diferencia? Bueno, nosotros hemos hecho varios ejercicios, pues como en pro también de mapear ese viaje del colaborador y poder, digamos, como con esas metodologías, identificar esos puntos, digamos, de dolor de esos candidatos y poder entrar, digamos, a intervenir de forma oportuna. Y también, digamos, como el uso de diversas herramientas que nos permitan diagnosticar como esa satisfacción como ese usuario, ya sea candidato, colaborador o ex colaborador. Eh, Estar haciendo, digamos, como ese diagnóstico o ese barrido de cómo se ha sentido en este espacio, qué recomendaciones tienes para dar al proceso, ¿cierto? También estarnos documentando con las tendencias, digamos, que se van dando en el día a día, pues, estrategia. Entonces, digamos que el cambio es constante, por decirlo de alguna forma, entonces también qué nuevas tendencias se están dando para también propiciar esa experiencia del candidato, del colaborador o del ex colaborador. Así es, pienso que parte de todo es de la experiencia desde la contratación hasta que se finaliza también la contratación, eso es experiencia realmente. Bueno, ¿qué rol juega la cultura en la decisión final de un candidato? Pues yo diría que no sé, el 60%. Sí, Eh, por ahí va. sí, de hecho, pues digamos que, pues también lo voy a decir pues desde un tono personal, ¿cierto? Yo soy una persona que trabajó en Selva una temporada, fui a explorar otros escenarios laborales y regresé a Ceiba. Y como yo, somos varios los que tenemos una casuística muy similar. Yo creo que muchas veces
si bien, pues, digamos, la parte obviamente económica es importante, a hoy digamos que también somos muy propensos a como a poder filtrar como esas red flags en la parte laboral, ¿cierto? No quiero un ambiente tóxico, quiero priorizar mi salud mental, pues también, digamos, ese balance desde la parte, digamos, del bienestar mental. Y entra, digamos, como lo mencionamos también, desde ese referenciamiento también, porque es tan importante, porque no es lo mismo que tú leas, que tú veas un post en LinkedIn, un post en Instagram que diga que estamos celebrando, que estamos haciendo esos talleres, que estamos teniendo estas iniciativas, a que alguien con voz propia te diga, claro, acabo, no sé, acabo de terminar a las 5 mi jornada laboral y me voy a desconectar porque voy con el niño al parque, pues, cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces, para mí es vital como ese balance de cara a la cultura y que sea visible también a, digamos, a las personas. Claro, sí, el balance, el equilibrio, digamos, el equilibrio entre la vida personal y lo profesional debe de existir, porque al final en muchas ocasiones hay, digamos, como roles donde te dan o te vinculan con un salario bastante importante, pero eso al final no te va a compensar el desequilibrio o también el, digamos, como la energía que le vincules a la labor que vayas a hacer. Bueno, ¿qué tan difícil es equilibrar? Estaba perfecta. Velocidad versus calidad en la contratación. Yo creo que eso va a seguir siendo un reto, ¿cierto? Porque hoy con tanta automatización también la demanda de podemos hacerlo más rápido sigue siendo una presión constante, ¿cierto? Ya hoy, por ejemplo, todas estas herramientas que integran inteligencia artificial en plataformas de selección, de talento humano, pues también nos ayudan a repensar un poco los procesos y qué podemos estar haciendo mejor y más rápido. Entonces está digamos, como ese reto de siempre lo podemos hacer más rápido, ¿cierto? Eh, pero también, a hoy también, digamos, hay un llamado importante y es a la calidad de lo que estamos contratando. Entonces ya entra también, digamos, como esta variable de validar o de medir esa alineación a la cultura, entra también a ser digamos, una variable muy crítica, ¿cierto? Y no es como contrátelo rápido, sino venga que es que nos puede estar costando entre 3 a 5 veces la contratación, un rol, digamos, que ingrese y que viene, pues, digamos, como un choque cultural o en términos pues, como de desempeño. Entonces, yo creo que todas las personas que estamos en estos roles siempre tenemos como ese reto, ¿sí? Como ese conflicto de venga que tengo que entregarlo rápido, pero también tengo que entregarlo con calidad. Entonces, yo creo que ahí también es como tratar de mantener un equilibrio dentro de las conversaciones que podemos dar, de te lo tengo rápido, pero este es mi límite de lo rápido para poder tenerte, digamos, un buen candidato o un buen colaborador, pues en su momento, con una, digamos, con una permanencia, digamos, saludable, pues digamos, para la organización y para el candidato. También estar rotando continuamente uno como persona, pues también llega un punto donde ya uno como que, ay, no, ya me quiero Sí, estabilizar en algún estabilizar punto. un punto, un lugar donde estar. Bueno, súper, Alejandra. ¿Qué tan alineados están realmente los líderes técnicos con el talento humano? Pues hoy en día, y lo digo por mi experiencia, digamos que estamos muy alineados o que hemos aprendido a como muchas conversaciones alrededor digamos, de la importancia de ese rol en el proceso de selección, ¿cierto? Eh, y es también muchas veces como no digamos como digamos, estar propenso a, puedo encontrarle la caída al candidato, sino venga, ¿qué podemos hacer mejor para que el candidato se pase? ¿Cierto? Entonces, venga, yo desde mi valoración técnica, ¿qué puedo ver en ese candidato? Que yo diga, ve, puede tener este gap, pero tiene una actitud que yo sé que ese gap en un mes lo tiene cubierto. Entonces, yo creo que esa comunicación constante con los líderes técnicos que se sientan involucrados en el proceso, no solamente con un rol por allá, como que lo llaman cuando lo necesitan y ya, yo creo que es vital y digamos que seguirán siendo conversaciones que se van a ir dando,
pero creo que como tener esa perspectiva de que venga, que es que somos aliados, esto nos conviene, ¿cierto? A venir, que la idea no es buscarle la calle al candidato, sino ver qué podemos hacer. Creo que eso orienta también mucho a tener mejores conversaciones y a tener ya una sincronización del proceso. Claro, y entre esas, digamos, metodologías es parte de lo que ha cambiado. Anteriormente era más como esa posición del área técnica de encontrarle, como tú mencionas, la caída del candidato, pero no, en estos momentos es como flexibilizo, ¿sí? O sea, cómo de cierta forma construye un camino que sea mucho más fácil porque en realidad existen candidatos con unas excelentes actitudes. Entonces yo pienso que es como, bueno, construyamos ese camino entre dos áreas para que tengamos los mejores profesionales. Al final es Así eso. es. ¿Cuáles son los errores más comunes que siguen cometiendo las empresas al contratar perfiles tech? Bueno, yo voy a hablar de, digamos, de dos puntuales. El primero es pensar que todavía podemos encontrar perfiles que lo tienen todo, ¿cierto? Entonces, un perfil, digamos, que en términos de tecnologías maneje un montón de tecnologías y tenga un montón de años de experiencia y que tenga unas habilidades blandas, digamos, como en un nivel de seniority muy altas, ¿cierto? Digamos, como buscar ese unicornio que lo menciono, pues que es digamos, como un concepto que Término, usamos sí. mucho, pues, como en selecciones, como querer, o sea, visualizar en un perfil, digamos, como a tal nivel de, no sé si decirlo, completitud, que casi que es uno en un millón. Entonces, como esa definición o como también yo puedo flexibilizar, que no sé si la palabra es flexibilizar, pero es como puedo hoy medir también esos perfiles con lo que demanda, digamos, que hoy también el sector, ¿cierto? Digamos que hoy en día también lo que mencionamos en la pregunta anterior, hay habilidades blandas que de cierta forma pueden apalancar que ese candidato mejore esa prospección, digamos, técnica, por decirlo de alguna forma. Esa es una. Y la otra es muchas veces apoyarnos de herramientas para tener como el concepto en su totalidad. Voy a poner un ejemplo que creo que pues podemos hablar más adelante y es, digamos, dejarnos sesgar porque la IA hizo un barrido a la hoja de vida y dijo, esa hoja de vida es perfecta. Entonces ya ahí también generar como un sesgo de que esa hoja de vida, porque la IA, digamos, nos da un concepto que dice es un 4.5 estrellas, ya digamos como denotar que ese candidato es el ideal y no siempre pues digamos entonces, digamos que en el sector, pues, no sé, digamos, pueden haber empresas, o podemos tener empresas donde no hay una valoración de cultura porque se basa mucho en la parte técnica, entonces, claro, entra a sumar como este sesgo de la IA, entonces creo que eso sí puede ser un error que puede costar, digamos. Pienso que igual en el proceso de selección debe seguir existiendo la intervención de la parte humana, ¿sí? O sea, lo que tú mencionas es muy claro. Hoy en día las herramientas llegan a tener un cubrimiento bastante importante dentro del proceso, pero al final la respuesta va a ser de una persona, quien va a tomar la decisión, ¿sí? La IA no te va a tomar la decisión. Entonces eso es muy importante, es no dejarse sesgar, no dejarse, digamos, que todo al 100% esté dentro de una herramienta de inteligencia artificial. Bueno, denos un momento, por favor, vamos a revisar esta transmisión en vivo. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder resolver un tema técnico que nos está sucediendo. No se nos vayan, ya regresamos.
Bueno, ya regresamos, estábamos teniendo una pausa porque teníamos un tema técnico que ya acabamos de resolver y estamos de regreso con todos ustedes. Gracias por estar ahí súper atentos a este episodio del podcast. Lo bueno, lo malo y lo feo de la selección de talentos. Hoy nos acompaña Alejandra Vázquez. Ahora sí que continuemos, Alejandra. ¿Qué prácticas siguen existiendo en selección que ya no deberían estar? Mm, yo creo que a veces una prueba técnica la gente la utiliza, pues digamos que en los procesos se pueden utilizar como, digamos, como un absoluto. Entonces creo que cambiar un poco como ese concepto, esa perspectiva que se tiene de las pruebas técnicas, eh, enfocándolas más a como digamos, como un modelo más como de insumo de cierto tipo de valoración, más que algo pues como absolutista. Es decir, no pasó la prueba técnica, entonces, bueno, digamos pues digamos que ser un poco más flexibles con ese punto como digamos, de las pruebas técnicas, que me siguen pareciendo pues un recurso importante también por temas de capacidad, ¿cierto? Pero digamos que sí podemos ver escenarios, digamos, de mercado donde eh, digamos que las herramientas, pues, o las plataformas como de pruebas son como las que toman como esa decisión absolutista de si sigue, si no sigue, y creo que todo tiene pues como una matiz que puede ser como revisada. ¿Qué tan real es eso de que no hay talento? ¿O es un problema de expectativas? Yo creo que puede ir, bueno, otra vez con mi respuesta diplomática depende, ¿cierto? Del rol, del nivel de experiencia que se requiera, pero creo que también puede estar muy alineado a las expectativas tanto de un candidato como de las organizaciones. Y sumo, pues, digamos, otro tercer actor, digamos, en el punto, y es, por ejemplo, qué tan rápido van, digamos, qué tan rápido va la academia con la demanda que tenemos aún de tecnologías, ¿cierto? Claro está. Entonces, digamos que uno muchas veces puede revisar el tipo de habilidades con respecto a cómo se implementa, digamos, inteligencia artificial en los procesos de personas que van a salir a práctica, por ejemplo, y ve uno que, digamos, como que el nivel de actualización es casi nulo. Entonces, también es como eh, qué tanto también esa demanda está siendo suplida incluso desde esos niveles, ¿cierto? Desde un nivel de, digamos, junior o de practicante. Y lo que te decía ahorita, también a veces, pues como pretender eh, que vamos a encontrar en un perfil un montón, digamos, de requerimientos técnicos, de nivel de experiencia, habilidades blandas, pues como completas, digamos que puede ser pues como parte también de una expectativa que no siempre se va a cumplir. Y también, digamos, demandas, digamos, de candidatos donde también si bien hay que mantener pues, digamos, un equilibrio, digamos, la parte personal con lo laboral, también, digamos, como ese nivel de, no sé, como de flexibilidad o de respuesta como ante ciertas demandas, también a veces de pronto puede ser, digamos, pues ir en contra como la expectativa del candidato. Entonces, creo que ahí es como de pronto alinear todas esas situaciones, digamos que a la actualidad, pues creo que hay que ir también flexibilizando, balanceando en cada uno de los actores. Pues, Claro está, y entender el mercado, entender que en realidad hoy, o sea, ese movimiento tan rápido, o sea, esa agilidad que requiere el mercado, desde la academia ver cómo se está respondiendo y lo que mencionas es muy clave. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día las universidades en su mayoría se han enfocado en formar profesionales, ¿sí? Pero sabemos que hoy necesariamente no, para adquirir un conocimiento técnico no tienes que cursar una carrera profesional, ¿cierto? Entonces, también es importante entender que hoy en día adquirir ciertos conocimientos puede tomarte alrededor de 6 meses o un año, ¿sí? Y ahí es donde realmente vamos respondiendo a esa demanda, vamos respondiendo a esa agilidad que requiere el sector en sí. ¿Cierto? Pienso esa parte, no sé cómo lo ves tú. Así es. Adicionalmente, digamos que lo que hablas por términos de conocimiento,
también digamos que hay candidatos o colaboradores, digamos que tienen esa expectativa de que sea la empresa la que les dé esa formación, la que les robustezca ese perfil, ¿cierto? Y si bien las organizaciones tenemos, pues, como, cierta forma, como ese deber, por decirlo de alguna forma, pues, de obviamente también, digamos, nutrir muchas de esas capacidades que necesitamos. Eso es, digamos que casi que debería ser una iniciativa también de mí como persona, ¿cierto? Es que ese Claro. conocimiento, digamos que primeramente me va a quedar a mí, va a ser mi desarrollo profesional. Nosotros en Seiba decimos mucho como que el tiempo que estén en Seiba, que ustedes estén satisfechos trabajando con nosotros, independientemente de cuánto sea ese tiempo. Entonces, como que también seamos conscientes de que también es nuestra responsabilidad ese nivel de aprendizaje continuo, ¿cierto? De ir, de formarme, de indagar, de cómo puedo hacer esto mejor, de no esperar a que hoy llegue la empresa y me diga, te vamos a capacitar en esto, ¿cierto? Incluso yo podría yo mismo tomar la iniciativa de decirle a la empresa, ve, he estado estudiando esto y creo que es importante implementarlo, ¿cómo lo podemos implementar? Traigo esta iniciativa, ¿cierto? Eso también es muy valioso, entonces que también seamos como los responsables de nutrirnos en ese nivel de conocimiento. Gracias, gracias Alejandra, porque créeme que es muy clave compartir esa clase de mensajes dentro de este espacio, porque al final, en muchas ocasiones, las empresas son las que terminan siendo responsables al 100% cuando sabemos que cada persona de manera independiente también se debe hacer responsable de su propia formación, de ese camino profesional que desea construir. Las empresas aportamos hasta un punto, ¿sí? Pero digamos que el profesional es el que debe continuar el camino y tomar esas iniciativas propias, es decir, súper clave, vamos, hagamos esto, ¿cómo lo hacemos? Y créeme que las empresas escuchan. Hoy en día, afortunadamente, sí se escuchan las empresas y las empresas afortunadamente toman esas iniciativas para poder iniciar. Bueno, ¿qué sesgos siguen afectando decisiones en procesos de selección que deberían ser objetivos? Pues con ese tema de sesgos, pues justo hace poco pues tuvimos como hemos tenido pues como también unas actualizaciones con respecto a ese tipo, digamos, de conceptos. Ahorita mencionaba uno que es el tema del sesgo de la IA, pues yo lo menciono así, no me sé bien los nombres todavía porque son 300 y tantos, creo, de sesgos inconscientes que uno tiene, pero es como pretender dejarle a la IA todo. Entonces, listo, estamos automatizando una tarea, ¿cierto? Eh, una tarea de redacción, por ejemplo. Entonces yo creo que como que confiar ciegamente en que lo que está diciendo, lo que está escrito es, entonces el copy-paste, eso nos puede estar, digamos, como puede estar jugando una mala pasada, pues como en ciertas prácticas que se pueden estar haciendo. El tema también yo creo que sigue siendo el tema de como esa proximidad, ¿cierto? Como de, no sé, me dio buen feeling el candidato, o se alinea con sus, no sé, sus valores, su experiencia, no sé, digamos como digamos en esas entrevistas, obviamente estamos entrevistando pues humanos a Claro. humanos, pero yo creo que puede seguir siendo todavía, pues, digamos, un sesgo que se puede estar dando y es, ve, tiene una historia de vida muy parecida a la mía, entonces, pues, generar como cierta conexión que nos pueda hacer perder como cierta objetividad. Aquí entra también, pues, el punto de lo que yo, digamos, de lo que yo decía con respecto a las pruebas y es, pues, digamos, como aprovechar los insumos de las pruebas también para que nos dé esa objetividad dentro también de esos sesgos que nos pueden, digamos, estar dando. Igual pues los sesgos también pues están ahí para ayudarnos a tomar decisiones, pero también tratar de equilibrar la objetividad con herramientas, digamos, que no propicien esos sesgos o que estén hechas para, pues, como de manera objetiva, imparcial, para poder, digamos, apoyar las decisiones. Claro, yo siempre he pensado que esas decisiones se toman con datos, ¿sí? O sea, equilibrar esos escenarios no es sencillo, pero cuando tienes datos adecuados, correctos, extraídos de, no sé, las pruebas sean psicotécnicas o sean las técnicas que normalmente se realizan, es importante tener presente qué información yo extraigo para poder tomar una decisión, ¿sí? No todo lo que me da una herramienta o necesariamente la IA es algo útil para yo tomar una decisión. Entonces yo pienso que ahí
hay una habilidad muy importante y yo la resalto el día de hoy, que es la atención al detalle, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, de hecho, en los procesos que nosotros realizamos, varias de las empresas nos han pedido, realicemos a un profesional del área técnica una prueba de atención al detalle. ¿Por qué? Porque al final, en muchas ocasiones uno pensaría, no, no es necesario, pero sí, o sea, en realidad, hoy en día se requiere tener esa habilidad muy, muy definida, porque es como, yo lo pensaría así, es como cuando uno va al supermercado, ¿cierto? A ti te ponen una cantidad de marcas, pero tú ya sabes qué es lo que vas a buscar. ¿Qué tanta atención al detalle debes tener para no perderte entre todas esas marcas y en realidad comprar lo que fuiste a buscar? Entonces, eso es realmente la atención al detalle, porque hoy en día, de hecho, las generaciones después de las millennials, llamémoslo, el tema de atención al detalle está un poco complejo. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a las redes sociales, igual que la generación actual, pero es completamente distinto porque el cerebro de ellos apenas se está desarrollando. Entonces, eso genera dispersión. Entonces, es un tema muy importante y quería mencionarlo porque hoy en día es una habilidad que desde las áreas de talento humano hasta las áreas técnicas lo requiere. Para cualquier tarea se requiere. ¿Qué es más difícil hoy? ¿Atraer, evaluar o cerrar talento tech? Otra, otra vez la diplomacia, el depende. Yo creo que está alineada con lo que hablamos muy al inicio y es el tema del convencer. Y el convencer al final se ve materializado cuando me dicen sí. Sí, me voy con Eiva, o sí ingreso tal día, o si acepto esta oferta, si quiero trabajar con este cliente en este proyecto. Yo creo que la materialización del convencer se da en el cierre. Y el cierre se ve muy afectado pues como por muchas variables también, ¿cierto? Que ya digamos ese proyecto, no sé, no lo cancela el cliente abruptamente o que no, digamos, no sé, otra empresa, digamos, haya suplido la vacante antes que nosotros, pues por decirlo pues como de muchas maneras que también muchas veces es, digamos que se hace la labor, digamos, de todo el proceso de selección, pero al final el cierre está el convencimiento del candidato, la oferta que le podamos dar, la necesidad del cliente. A veces el cliente pues sí lo necesito ya, pero el candidato dice yo solo puedo ingresar en tal fecha. Entonces ahí yo creo que entran un montón de variables a jugar, ahí es donde hay que, digamos, recordar esa cultura de, bueno, te recuerdo los beneficios, porque los candidatos también pueden estar en otro montón de empresas y puede pasar que ganen, y es que no me acuerdo, no sé, pues como que habíamos hablado, ¿cierto? Pues de beneficios no lo recuerdo, se haya hablado en varios espacios, entonces yo creo que el cierre es como, diría yo que las partes más críticas. Sí, pensaría también lo mismo. Y en esos cierres, ¿tienes alguna experiencia así que tú recuerdes que digas, Dios mío, o sea, este fue un cierre que realmente nos ganamos el cierre? O sea, porque al final pienso que obviamente los cierres pasan por diferentes etapas, ¿cierto? O sea, etapas a qué me refiero. Bueno, el candidato va a revisar la propuesta, va a revisar si en realidad cumple con sus expectativas. Bueno, después de revisar esa propuesta, define que sí, que es la opción, que se va con Seiba, pero algo sucede, algún factor externo que afecta, pero al final se logra la vinculación. ¿Has tenido algún caso así particular que nos puedas compartir? Pues para mí cada cierre es como tan satisfactorio que digamos que aquí como recordando un caso particular, bueno, hace poquito tuvimos un candidato que había hecho un proceso como en algún tiempo, digamos, hace 2 meses, se suspendió ese proceso, entonces paramos, pues se volvió a retomar. Eh, digamos que ya el candidato ya, pues obviamente ya traía un proceso pues como adelantado, ¿cierto? Entonces eh, estaba como dudoso, digamos que había entendido como una, pues había dado una interpretación como unos
unos escenarios del proyecto como que no iban como iban en contravía de lo que él quería para su balance de vida, ¿cierto? Entonces tuvimos que conectar varios actores, como que la líder para que le explicara bien, pues como que esa interpretación no era, sino que la dinámica en realidad era esta, de pronto alguien del equipo, pues no sé, una persona, pues digamos, del equipo también, como contarle su experiencia en el proyecto. Mejor dicho, como que tuvieron que intervenir varios actores, digamos, la persona desde el reclutamiento también, desde la valoración psicológica también, como desde esa cercanía que se da en ese espacio, como tratar de darle la información real de la dinámica del equipo es así, así funciona, ¿cierto? Para que él se sintiera tranquilo, pues como al final tomar la decisión, además porque tenemos la fecha de inicio en el cliente muy encima, al final dijo como, sí, ya, digamos que ya me quedó todo súper claro, estaba pues como, sí, de pronto lo interpreté pues como de forma muy distinta cuál iba a ser la dinámica del proyecto, listo, ¿cuándo puedo iniciar? Entonces como que ahí dije, uy, como que aparte porque era como la comunicación compleja, casi no, pues digamos que contactarse por WhatsApp, entonces se demoraban en responder, entonces como que, ay, no, ya no está interesado. O sea, fue como muchas cosas ahí, pero para mí cada contratación, independientemente del perfil del proyecto, para mí es como, uy, exitoso. Claro, Alejandra, yo pienso que esas son, digamos, las situaciones que te ponen a prueba. O sea, que ponen a prueba tanto la parte profesional como la parte personal. Porque al final, dentro de un proceso de selección, uno se vincula emocionalmente. ¿Sí? O sea, quieras o no, uno se vincula emocionalmente con el profesional porque al final tú estás buscando un resultado tanto para ese profesional como para una compañía. ¿Sí? Entonces, mira que eso que nos acabas de contar es una experiencia que vale la pena resaltar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los procesos de selección no solamente es de un solo actor, es de varias personas interviniendo en el proceso de selección, explicando qué es lo que debes hacer, cómo lo vas a hacer, siendo muy claros. Y una de las cosas principales hoy en día en los procesos, transparentes, ¿cierto? Gracias por compartir esa gran experiencia. Créeme que yo va a ser muy útil para todos los que nos están viendo en este episodio en vivo de la maratón del podcast, lo bueno, lo malo y lo feo de la selección de talentos. Bueno, Alejandra, ya vamos a entrar a la etapa de cierre de este espacio. Y bueno, antes, pues agradecerte que nos hayas acompañado. ¿Qué es lo más, bueno, ya esa parte ya te la pregunté, qué verdad incómoda sobre el reclutamiento en tecnología debería decirse más? No sé si vincularla con el tema de los errores o la verdad incómoda, que a veces como esa sincronización entre lo que quiere el cliente, lo que esperamos desde, digamos, desde una parte comercial o desde el área donde nació el requerimiento, desde lo que da el mercado, desde el proceso de selección encontramos y podemos hacer, a veces es complejo sincronizar como tantos actores y tantas expectativas. Creo que eso es pues sí, creo que eso es una verdad, una realidad eh, de cómo, sí, cómo se alinean las expectativas de todo, pues y cómo entablamos también las conversaciones, ¿cierto? Que son dolores distintos, que son dolores supremamente válidos, el cliente necesita una transformación de su negocio, digamos que desde la parte de los proyectos o de un área comercial, también obviamente velan por unos objetivos, nosotros también digamos que estamos alineados a esos objetivos, entonces a veces de pronto esas conversaciones o esas claridades también pueden ser de pronto, no se sincronizan como a tiempo, entonces digamos que puede ser como una verdad incómoda. Claro que sí, yo pienso que desde el rol que tú tienes, que es un rol de líder, y que en realidad es la misión es alinear a todos los actores, o sea, bueno, alinear tanto al cliente, lo que está buscando, cuáles son sus expectativas, alinear el equipo, alinear a los candidatos que van a ir vinculados dentro de ese proceso. Entonces, mira que desde el lado del liderazgo es una misión que ustedes tienen y es alinear todos esos actores. Y qué bien que lo mencionas porque en muchas ocasiones nos pueden llegar a preguntar, bueno, pero ¿cuál es, digamos, como el rol de un líder
de área de atracción y de talento. Uno de los roles principales es la alineación. Es principal, vital, y es sí. vital para cualquier proceso. Si pudieras cambiar una sola cosa en los procesos de selección, ¿cuál sería? Ay, voy a decir una. Las hojas de vida. Las hojas de vida es con respecto a la estructura de la hoja de vida. O sea, yo creo que todavía falta, yo no sé si conocimiento, yo no sé si es un tema de experiencia, pero que entreguen, o sea, que nos entreguen una hoja de vida alineada a la realidad del perfil de esa persona. O sea, Claro. uno se encuentra de todo en este mundo, pero sí creo que, o sea, nos podemos estar perdiendo un montón de buenos candidatos por una mala estructura en la hoja de vida. Y pues, o sea, siendo muy sinceros, es nuestro insumo inicial, es nuestra forma de ver como ese perfil. Y si bien hay muchas herramientas, ¿cierto? Hay video, digamos, video presentaciones también donde el candidato se presenta. O sea, va ahí, más que cerrarlo una hoja de vida, es esa presentación que el candidato hace de su perfil inicial, ¿cierto? Como de qué sabes, qué conoces, qué experiencia, bueno, digamos cuando se requiere formación, que generalmente puede que en el sector no sea tan relevante, pero cómo yo como candidato estoy presentando, me estoy mostrando ante los, digamos, ante digamos, los reclutadores o etcétera, ¿cierto? Y más a hoy que hay procesos que están implementando, digamos, como ese filtrado de hojas de vida automático, ¿cierto? Es como la lectura que hace la IA. Entonces, también, ¿qué estoy haciendo yo visible, digamos, a esas áreas de selección, pues, de las empresas, para que vean mi hoja de vida y digan, entonces, hojas de vida de cinco páginas, hojas de vida de media página, o sea, hay de todo. Entonces, yo creo que eso lo cambiaría, ya como hojas de vida muy alineadas a la realidad del perfil de la persona. Claro, sí, y pienso que hoy en día con ese tema, Alejandra, ninguna compañía tiene la verdad absoluta. O sea, ¿por qué? Porque en los entrenamientos, sí, en los diferentes entrenamientos que se dan con respecto a cómo elaborar de forma correcta la hoja de vida, cada compañía habla de acuerdo a su experiencia, sus expectativas, pero al final, en muchas ocasiones, los profesionales reciben tanta información con respecto a ese tema que pueden llegar a sesgar la forma en que en realidad un candidato se debe plasmar dentro de su hoja de vida. ¿Sí? Entonces también pienso que hay una misión que hay que cumplir en esa parte para poder llegar a tener realmente insumos que aporten a esa primera interacción con el candidato y que es la realidad, la hoja de vida, donde tratamos nosotros de ver cuáles son sus especialidades, sus habilidades, pero en muchas ocasiones no son tan claras. Y uno en muchas ocasiones lo que hace es llamemos al candidato para poder aclarar si en realidad tiene la experiencia o no, porque Sí, la hoja de vida no no se la ve. vemos. O si alguien te dice, no, yo soy, no sé, trabajé con esta persona y soy consciente de que él sí ha trabajado con esto, que ella sí ha trabajado con esto. Entonces ya uno como que ahí hace como, pero digamos que por temas de capacidad también para una persona que está en la primera parte, digamos, de atracción, de llamar al candidato, pues sí es vital obviamente hacer un filtro, porque si tenemos un proceso donde llegan, no sé, 150 hojas de vida en un día, pues hacer una labor de llamarlos a todos no es tan digamos, Óptimo. tan sostenible y también, digamos, obviamente se automatiza, pero entonces, digamos, cuando se automatiza también, pues, ¿a qué nivel también estamos propensos a que en esa automatización también quedemos o no quedemos, entremos o no quedemos? Claro. Entonces, es como importante también como esa parte inicial. Completamente, Alejandra, es una parte primordial, es una parte en la que realmente los profesionales del área de talento humano tomamos una decisión de cuáles candidatos, dependiendo de la información,
continúan y qué candidatos no. Entonces, los invitamos a todos ustedes, los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y a través de LinkedIn, a que conozcan mucho más de cómo elaborar de forma adecuada y correcta una hoja de vida a través de las diferentes empresas que participan en este episodio y más que en este episodio, en este podcast. Ellos también tienen información valiosa que pueden compartir con todos ustedes. Hoy nos acompañó Alejandra Vázquez de Selva Software, la líder de atracción y talento humano. Gracias, Alejandra, por haber estado con A nosotros. ustedes por la invitación. Con mucho gusto y bueno, esperamos poderte tener en una próxima temporada. Esperemos que sí. Claro que sí. Mucho que aprender y que conversar de Claro que sí, créeme que hay mucho que compartir. Ustedes tienen información muy valiosa y experiencias que vale la pena compartir a través de estos espacios, porque muchos profesionales que se están vinculando, que realmente apenas están conociendo el mundo laboral y el mercado tecnológico, requieren información. Y estos espacios donde ustedes la dan de primera mano, y donde en realidad son experiencias vividas desde un área muy importante, vale la pena que lo compartan. Así es. Muchas Gracias, Alejandra. Y a todos los que nos escucharon también. Claro que los que sí. nos van a escuchar. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Este episodio completo lo encuentran en YouTube, en LinkedIn y próximamente en Spotify. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao.